La solubilidad es una medida de la capacidad de una determinada sustancia para disolverse en otra. Es también concentración más alta que en determinadas circunstancias. Se puede alcanzar cuando el proceso de disolución está en equilibrio. La cantidad en que una sustancia es polar o apolar afecta su solubilidad porque estas características determinan si será más o menos soluble. El soluto es el componente que se encuentra en menor proporción y puede ser un sólido, como la sal de mesa. Hay distintos tipos de soluciones, según cuál sea el estado de agregación del soluto y del solvente. Disolvente se entiende por disolvente aquella sustancia habitualmente líquida que se utiliza para disolver otra sustancia. Hablaremos de qué es una solución. La solución es una mezcla homogénea o también puede ser heterogénea de una o dos sustancias. La solución es una mezcla de un soluto que se disuelve y también un solvente que se disuelve junto al soluto. Hay diferentes tipos de solución como la no saturada, que se le puede agregar más solutos, la saturada, que ya no se puede agregar, y la sobresaturada. Materia heterogénea es aquella que posee una composición no uniforme en el cual se pueden distinguir fácilmente sus componentes. Materia homogénea es aquella que es uniforme en su composición y en sus propiedades y presenta una sola fase. Buen día, mi nombre es Cielo Gil, este de aquí es mi número de carnet y en el video de hoy voy a explicar un poco la clasificación de los disolventes mostrados en la práctica. Ya hablando de los disolventes mostrados en la práctica, tenemos el vinagre, el agua, el aceite y el cloroformo. Hablando del agua, podemos decir que este es un disolvente universal y pues igual que el vinagre, estos dos son considerados polares. Y también con el cloroformo también es polar, ya que este crea enlaces de carbono y con cloro. Entonces básicamente estas tres soluciones pueden mezclarse en su totalidad y pueden hacer una mezcla homogénea. En cambio con el aceite podemos decir que es un disolvente apolar, ya que no se va a disolver, no se va a unir y no va a crear una mezcla homogénea con el elemento con el que se combine. Ahorita haremos una solución diluida. Aquí tenemos un vaso de agua y 2 cucharadas y media de azúcar. Lo vamos a agregar al agua. Y vamos a esperar a que esto se mezcle con el agua. Después de unos minutos que el azúcar se diluyó, podemos observar que no tiene ningún color y tampoco presenta un olor. Su textura es líquida, su estado de agregación es líquido sin viscosidad. Su solubilidad es soluble, ya que el azúcar con el agua hizo que se disolviera todo, dejando completamente el agua y así formando una mezcla homogénea. Primeras dos soluciones se puede observar que el agua, ese solvente polar, se mezcló perfectamente con el sulfato de cobre. A comparación con el segundo tubo, que es el tetracloruro de carbono, que es no polar. Hola, mi nombre es María José Gómez y yo voy a estar realizando el experimento de solución concentrada e insaturada. Los materiales que vamos a estar usando va a ser un sobrecito de café, aceite vegetal, un recipiente donde hacer la mezcla y por último una cuchara que nos servirá para mezclar la mezcla. Y bueno, antes, como paso número 1, pues vamos a administrar un poco de aceite, como se puede ver. Ahí está. Y vamos a colocar un poco de
de café. Así es como se ve previo a la mezcla. Bueno, como podemos observar, después de estar mezclando nuestra sustancia, podemos visualizar ciertas partículas aún de café sin disolver, aunque sí soltó en partículas de café. Como podemos observar, el color es una de las características principales que se puede observar físicas, ya que si comparamos el color de nuestra mezcla con el aceite original, pues es mucho más oscuro. El olor, pues predomina bastante el olor del café, ya que es bastante fuerte la sustancia. La textura es líquida con viscosidad, que se puede decir, ya que el aceite suele ser algo viscosa, viscosa. Como podemos ver, la reacción no es 100% soluble, ya que al mezclarla se pueden ver ciertas partículas todavía del café, que aunque estas que hayan soltado un poco de color, no se disolvieron al 100%. Y esta, como podemos ver, es una mezcla heterogénea, por lo mismo de que no se logra disolver al 100%. Gracias. La solución concentrada es lo que viene siendo el producto que se encuentra en mayor cantidad. En este caso es el aceite. Y como corresponde, podemos ver lo mismo en esta, siendo el café el que crea una solución insaturada, ya que este se encuentra en menor cantidad a comparación de todo el aceite que se encuentra. Ahora yo haré el experimento de solución saturada y sobresaturada. Tengo aquí un vaso de vinagre por aproximadamente como un cuarto. Le echaré bicarbonato, aproximadamente como media cucharada. Debemos de tener cuidado porque sabemos que el bicarbonato se expande. Ahora lo disolvemos. Este es más solvente que soluto. Podemos observar que no se disuelve hasta parar de disolver. Afecta la equilibriedad del vinagre con el bicarbonato. Dejé por un tiempo y podemos observar que no se disolvió a su totalidad, pero esto podríamos decir que llegó a su exacto de solución saturada. Ahora haré la solución sobresaturada, que tengo un cuarto de vinagre en un vaso, y le agregaré un poco más de bicarbonato. Siempre con la precaución, aproximadamente echaré una cucharada y media poco a poco, porque sabemos que el bicarbonato se expande. Ya echando la cucharada y media, podemos observar que no es fácil de disolver y podríamos decir que es más soluto que disolvente. Podemos observar que la saturada y la sobresaturada es un poco más opaca y no se llegó a disolver. Podemos observar aquí más cerca cómo es que dejó el bicarbonato como residuo. Esto podemos observar que no se equilibró con el vinagre y no llegó a su punto de disolverse. Llegó a su solución sobresaturada. A continuación daremos los resultados de la conclusión de la solución sobresaturada y saturada. Como primer punto tenemos la solución saturada. En la saturada podemos observar que se pudo disolver, sin embargo fue mucho más lento, fue poco a poco, y esto se debe a que había más solvente que soluto. Y en la sobresaturada, esta definitivamente no llegó a disolverse porque había más soluto que solvente. En este caso nunca llegó a equilibrarse la solución. Y la solubilidad en este tipo de soluciones no alcanzó el máximo de la disolución.
Para estos 4 experimentos vamos a usar aceite con azúcar, que es el primero. Entonces tengo aceite en este envase y vamos a agregar una cucharada de azúcar dentro del envase. Y como se puede observar, el azúcar queda al fondo del aceite. Bueno, su color sigue siendo amarillo por el aceite. Su olor, pues aceite normal. Su textura, podríamos decir que es grumosa, porque tiene sus grumos de azúcar. Su estado de agregación es sólido, o bueno, líquido con viscosidad. Y no es soluble. No es soluble porque el aceite es apolar. Un tipo de mezcla es heterogénea porque se pueden diferenciar sus dos componentes. Bueno, el siguiente es mezclar aceite con café. Vamos a agregar una cucharada de aceite, de café, que sería el soluto, a el aceite. Bueno, de esta manera quedó el resultado. El café es soluble, pero al combinarse con el aceite es insoluble. Es parcialmente soluble, ya que algunas partículas se encuentran ya disueltas y otras se quedaron en la parte de abajo. Su color, pues, es un poco marrón. Su olor tiene olor a café, un gran fuerte olor a café. Su textura podría ser grumosa por los pedazos o los gramos de café. Estado de agregación líquida con viscosidad. Y pues el tipo de mezcla es una mezcla heterogénea, porque se pueden observar sus componentes a simple vista. Lo siguiente sería el mismo aceite con un soluto de sal. Una cucharada de sal lo vamos a mezclar con aceite. Vamos a mover un poco. Bueno, este sería el resultado. Los gramos de sal quedan en la parte de abajo. Su color sigue siendo amarillo por el aceite. Su olor sigue oliendo a aceite. Su textura, pues la textura podría ser grumosa con la sal, pero líquida con el aceite. Su estado de agregación es líquida, totalmente líquida, con viscosidad por el aceite, pero parcialmente es líquida. Y no es soluble. No es soluble porque la sal y el aceite no se mezclan, entonces no es una mezcla químicamente. Pero es una mezcla heterogénea porque se pueden distinguir sus dos sustancias a simple vista. Y bueno, para terminar el último con el aceite, vamos a usar el soluto de bicarbonato de sodio, que sería una cucharada. Vamos a echar un poco más. Ahí está. Bueno, de esta forma es que quedó el resultado del aceite con bicarbonato. Podemos concluir que su color sigue siendo amarillo, un amarillo más claro, que es normalmente el aceite. Su olor, huele a bicarbonato con aceite, pero favorece más el olor a bicarbonato. Su textura es líquida. Se podría decir que es parcialmente soluble, ya que algunos gramos todavía se pueden ver acá, pero parcialmente soluble porque casi todo se disolvió. Es un tipo de mezcla homogénea, porque al no saber qué sustancia es la que se encuentra en la parte de abajo, no se sabe. Puede ser homogénea, pero también heterogénea porque se puede observar. Aquí está la mezcla de cloroformo y sal. El color no cambió casi nada, solo se blanqueó un poco. El olor es más a acetona. La textura es líquida, su estado de segregación también es líquido, no tiene viscosidad. No es soluble el cloroformo y la sal, es por lo mismo que pasó en el de azúcar. Son solubles en agua, pero no solubles en alcohol. Es una mezcla heterogénea, por eso podemos ver aquí la división de la sal y del cloroformo.
Bien, para empezar vamos a hacer el cloroformo con 90% de lejía y un 10% de acetona. Hemos listo el cloroformo y ya está frío. Y vamos a proceder con los experimentos con el azúcar, la sal, el café y el bicarbonato. Vamos a empezar con el cloroformo y el café. El color es café normal. Eso sí, si nos damos cuenta a la forma de ponerlo acá, no se nota mucho en cámara, pero es más amarillo de lo que normalmente viene siendo el café. El olor viene siendo como a orina de gato. La textura es líquida. Su estado de segregación sigue siendo líquido, sin viscosidad. Es bastante soluble, como podemos ver. Se disolvió bastante bien, no queda ningún solo grumo. Y es una mezcla homogénea. Siguiente mezcla, en este caso vamos a usar bicarbonato. El color cambió de amarillo a rosado durazno. El olor no cambió nada, huele a acetona normal. Es bastante líquido, no es soluble. El bicarbonato en el cloroformo no es soluble y ahí se cristalizó como un poquito hasta abajo. El bicarbonato es soluble en agua pero no en alcoholes, por eso pasa. Es una mezcla heterogénea. La base de cloroformo y azúcar. Tomó un color ámbar. El olor, puedes sentir un poco de la acetona muy a lo lejos. La textura es bastante líquida. Si tomamos en cuenta el azúcar que se quedó abajo, es grumosa. Su estado de segregación sigue siendo líquido. En parte soluble el azúcar y en parte no, ya que el azúcar es soluble en agua y casi no es soluble en alcoholes. En este caso solo cambió el color, esa es la parte soluble de la misma. Es una mezcla heterogénea. Una mezcla, vamos a usar la sal y nos sobró bastante cloroformo, entonces vamos a usar bastante cloroformo en este caso. Bueno, el día de hoy vamos a mezclar 4 solutos en agua, que sería azúcar, bicarbonato, sal y café. Empezaremos por el de bicarbonato, sería el vaso de agua. Lo aplicamos. Prácticamente se está quedando hasta el fondo. Se podría decir que el color sigue igual. El olor, pues olor no tiene. Textura, la textura sigue igual. Es textura líquida. Y es sin viscosidad. Se podría decir que es una mezcla heterogénea y es no soluble. Probamos con el otro, echándole sal. Sería este de acá. Podemos notar que también se asienta en la parte de abajo. Por decir que igual no tiene ningún olor. Buenos días, el día de hoy vamos a ver la reacción que tiene la sal, el azúcar, el bicarbonato y el café cuando lo mezclamos con vinagre blanco. Aquí estaría nuestro disolvente. Y por este lado están nuestros solutos, está el bicarbonato, la sal, el café y el azúcar. Y estas serán nuestras herramientas de trabajo. Y bueno, pues en este momento la primera reacción que veremos es la del vinagre blanco, la del bicarbonato. Para las medidas estaré usando 120 ml de vinagre y lo voy a vertir en un vaso más grande.
Estaré usando la misma medida de vinagre para todos los solutos. Y ahora voy a agregar media cucharadita de bicarbonato de sodio. Y esta sería la reacción. Y bueno, este sería el resultado final. Como podemos observar, el color pues es transparente totalmente. El olor realmente no huele a nada. Se le siente un poco de olor de vinagre, sin embargo no es tan fuerte. Luego la textura, pues no tenemos ninguna... Pues la textura sería líquida, es totalmente líquida. Lo que sí es que pues tiene burbujas, es por la reacción del bicarbonato. Es como si estuviéramos viendo en algún refresco gaseoso, tipo una 7-Up. Y luego el estado de agregación, pues sí, fue soluble. Esto se debe al bicarbonato. Rompe las moléculas del vinagre y es por eso que ocurre esa reacción de que sube toda la espuma, se forma como una espuma y reacciona instantáneamente y comienza a subir. En este caso sería una mezcla homogénea. Como podemos ver, no queda ningún rastro de bicarbonato en el fondo, está totalmente unido. También se me olvidó agregar de que el bicarbonato es soluble en el vinagre porque el bicarbonato es un soluto polar y el vinagre es un disolvente polar, por lo tanto polar con polar se puede disolver. Ahora veremos la reacción del vinagre con el azúcar blanca. En este caso usé la misma medida, 120 ml de vinagre, y en este caso voy a agregar 2 cucharadas de azúcar para ver la reacción. Pues a simple vista no se ve ninguna reacción por el momento, a comparación de el bicarbonato. Voy a revolverlo para ver si ocurre algo. Y bueno, este sería el resultado cuando mezclamos azúcar con vinagre. No hubo ninguna reacción como la tuvo con el bicarbonato. Sin embargo, y tampoco la tuvo después de que la revolví. Sin embargo, sí podemos observar el color, pues no es totalmente transparente. Sin embargo, no es totalmente blanco. El agua está como turbia, podríamos llamarla así. La textura pues sigue siendo líquida. Y luego tenemos el estado de agregación. En este caso pues no se diluyó instantáneamente como lo hizo con el bicarbonato. Podemos decir que sí es soluble, porque en este caso los cristales sí, es decir, sí se mezclaron bien con el vinagre. Es como si hubiéramos mezclado agua con azúcar. Sin embargo, cuando mezclamos agua con azúcar, el color es como más opaco. Sin embargo, este no está totalmente transparente, sino que también está como un poco turbio, podríamos llamarlo así. En este caso,
es una mezcla homogénea, bueno, heterogénea porque podemos ver aún un par de cristales en el fondo. Ahí se pueden ver un poco. Ahora vamos con la tercera reacción, que sería de vinagre con sal. Son 120 ml de vinagre y vamos a agregar 2 cucharadas de sal. Bueno, 2 cucharaditas. Bueno, este es el resultado. Como podemos ver, no hubo ninguna reacción. La sal no se diluyó en el vinagre. El color, pues, es blanco por la sal. Incluso podemos ver algunas partículas de la sal que están ahí flotando. La textura, pues, es líquida, no es ligosa ni nada por el estilo, es totalmente líquida. Sin embargo, en el fondo, pues obviamente será sólida porque está la sal en el fondo. En este caso no fue soluble y es una mezcla heterogénea porque podemos diferenciar el vinagre de la sal que está en el fondo. Y por último veremos la reacción del vinagre con el café. Y bueno, este es el resultado de mezclar vinagre con café. En este caso no ocurrió ninguna reacción instantánea hasta que lo revolví. La solución se puso de color café. El olor sigue siendo a vinagre, sin embargo también huele un poco a café. La textura es líquida. En este caso podemos decir que sí fue soluble. Y la mezcla es homogénea al momento de revolver el café con el vinagre. Por otro lado, considerando los solventes y los disolventes, también hablando de polaridad y apolaridad, tenemos en cuenta el hecho de que estos factores son muy importantes, sobre todo en el ámbito farmacológico, dentro de la carrera, ya que pues tiene mucho que ver con las soluciones que vamos a administrar a nuestros pacientes y también que éstas tengan una buena efectividad hacia los mismos. Entonces básicamente eso sería como lo más importante de comprender estos temas para orientarlo a nuestra carrera. Eso sería todo, gracias. La solubilidad en medicina veterinaria se aplica de la siguiente manera. La solubilidad y la velocidad de disolución son uno de los parámetros claves para el efecto de un medicamento en un animal. Es decir, que este depende mucho si el animal reacciona correctamente o de una mala manera.